Hola, buen día. Les habla el doctor Carlos Andrés Vera Aparicio. Soy médico pediatra en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y también soy pediatra en una IPS de atención primaria en la ciudad de Cúcuta. Hoy vengo a hablarles de la importancia de la intervención médica a nivel del diagnóstico de desnutrición aguda. En este momento procedo a compartir la pantalla y teniendo en cuenta la capacitación que estamos teniendo actualmente, procederé a dar unos lineamientos referente a lo que ella se concierne de la relación médica. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de desnutrición, este cuadrito verde es muy importante porque no aplica la clasificación nutricional con individuos con patologías o condiciones que alteren los parámetros antropométricos. Y en eso quiero dejar claro tres cosas. La primera, patologías como el reflujo gastroesofágico, las patologías como lo son patologías cardíacas cianocégenas y no cianosantes, patologías como alteraciones de los ácidos orgánicos o patologías como alteraciones pulmonares como la bronquiolitis o aquellas afectaciones como tienen que ver con la parte de la asimilación de nutrientes, no puede catalogarse un paciente como desnutrición. Y una condición característica también importante son los pacientes prematuros. Los pacientes prematuros no pueden estar categorizados como un paciente que pueda ser dado como una desnutrición. Pues teniendo en cuenta estas objeciones y muchas otras de patologías que pueden ser evaluadas, pasamos al siguiente concepto. Y es que irremediablemente, aunque ya lo hemos visto en la charla, esta tabla que está aquí nos permite saber cuándo un niño tiene un riesgo individual o un riesgo poblacional. Y que cuando hablamos de desnutrición aguda, sea moderada o severa, estamos hablando del factor de peso para la talla. Recuerden que si hiciéramos una consulta prenatal ideal, tendríamos la talla y el peso de la madre y el padre. Para el momento de nacer, tener una idea de cómo va a ser ese patrón de talla, porque lo único que nunca se pierde es la talla. Entonces, en ese momento, cuando el niño empieza a crecer y a tener una talla acorde, pues es el peso el que nos va a marcar si hay un riesgo de obesidad, sobrepeso, o si al contrario, habiendo una pérdida de peso, podemos estar en riesgo de desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa, que es lo que hemos estado hablando en toda esta charla. Pero algo también muy importante que como médico quiero pedirles el favor que hay que tener en cuenta es que sin duda el perímetro cefálico también debe ser medido y también debe determinarse que si está en -2 o +2 es un factor de riesgo para el neurodesarrollo y hay que tomar unas conductas médicas que más adelante podríamos analizar. Y entonces, también cuando vayamos a entregar las curvas de crecimiento y desarrollo, tenemos que verificar que se entreguen por cada niño menor de 5 años 5 curvas, que son el peso para la edad, la talla para la edad, lo que es el peso para la talla, el perímetro cefálico y el índice de masa corporal. Muchas veces obviamos dejar una de esas gráficas por fuera y no estaría de acuerdo. Pero entonces, cuando hablamos irremediablemente de que también los niños de 5 a 17 años tienen sus propias curvas, aunque hablamos de desnutrición aguda, moderada y severa, hasta los 5 años, tenemos que tener en cuenta que mayor de los 5 años a 17 debemos seguir evaluando esa talla para la edad y ese índice de masa corporal porque podemos estar hablando de obesidad, sobrepeso, pero también de delgadez. Y hay pacientes como por ejemplo las convulsiones, los pacientes con parálisis cerebral, los pacientes con parálisis atáxicas o espásticas o alteraciones del neurodesarrollo como la asfixia perinatal, cuando tienen más de 5 años puede que siempre ese índice de masa corporal nos marque como delgadez y haya que tomar otras conductas sin pensar que sea posiblemente una desnutrición, sino que ya es una condición propia del individuo. Y entonces, nuevamente les recuerdo porque toda la charla se basa en reconocer las curvas y bien sabemos que en nuestra Secretaría Municipal hay la estimulación de usar el Winsin-Bar, también debemos utilizar que los médicos sean objetivos, empezar y medir, como lo ha dicho la norma, niños menores de 2 años se miden acostados de manera horizontal, se pesan en una pesa bebés y los niños mayores de 2 años se miden verticalmente y con una ropa muy ligera.
para que teniendo los formatos del Instituto Nacional de Salud, Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, todos hablemos el mismo lenguaje. No podemos seguir pensando en usar unas curvas externas, extranjeras, o que yo solamente mido el peso para la edad, o mido la talla para la edad, cuando sabemos que hay un lineamiento al cual seguimos. Y entonces, cuando hablamos de la resolución 2350 del año 2020, son importantes tres cosas. Lo primero, conocer este cuadro, que son las 6 características y puntos claves de la actualización. Lo segundo es que hay unos factores que son de todo el componente de trabajo, pero también que hay responsabilidades no solamente del médico general, del médico especialista, sino del equipo de trabajo que logra el diagnóstico para determinar si el paciente se atiende de manera ambulatoria o se atiende de manera hospitalaria. Y cuando digo hospitalaria es porque en este momento debemos tener la responsabilidad de crear conceptos en nuestras IPS de atención primaria y de atención de urgencias para que cuando se capte el paciente, ese paciente reciba la mejor atención. Y entonces vemos, por ejemplo, que cuando vemos de la parte médica es aquella en la cual hay que tomar decisiones como medicamentos o utilizar exámenes o alguna situación, vemos que en esta gráfica que estamos acá, cuando detectamos el caso, sea porque alguien acudió a la consulta de enfermería, de nutrición o de psicología o fue captado por alguna situación y hicieron el adecuado peso, la adecuada talla y nos dio un riesgo de desnutrición o una desnutrición moderada o una desnutrición aguda severa, donde irremediablemente tenemos que determinar por la evaluación clínica todas estas medidas antropométricas si es un paciente que requiere atención ambulatoria o no. Entonces, por ejemplo, nos dice que hay que una evaluación por sistemas, si hay tos, fiebre, dolor abdominal, si hay tolerancia a la vía oral, si hay pérdida de peso, valoración del edema y valoración del perímetro del brazo. Y cuando esto, por ejemplo, se piensa como un examen físico, pues también podemos pensar que puede llegar el niño que acude porque vomita todo, porque no quiere comer, porque está letárgico, porque está inconsciente, porque está con convulsiones. Y aunque tiene signos de enfermedad grave, que pueden suponer infección del sistema nervioso central, meningitis o neuroencefalitis, o hablamos de infección urinaria, o hablamos de infección en piel, como la escabiosis, la celulitis, o hablamos de infección respiratoria como actualmente tenemos, COVID-19, bronconeumonía o demás, estaríamos hablando de que según este parámetros debemos tomar unas decisiones. No solamente dar el tratamiento indicado, sino que también, si nos llega a dar diagnóstico de peso para la talla, menos de 2 desviaciones estándar, estaríamos hablando de desnutrición moderada, entonces debemos tomar el concepto de qué tratamiento iniciar. Y entre ese tratamiento inicial debemos controlar la diarrea, pues utilizamos el zinc, utilizamos si hay fiebre, los antipiréticos, utilizamos si hay algún tipo de alteración en la hemoglobina, pero estamos en un sitio muy lejano, debemos acudir a un sitio que tenga banco de sangre para llegar a suponer el refuerzo con glóbulos rojos. O, en llegado caso, un niño que esté con adecuada estabilidad hemodinámica, pero tiene una prueba de hepatito negativa, también debe dejarse hospitalizado. Y entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en menores de 29 días de vida, si son prematuros, si tienen algún retraso de crecimiento intrauterino, si es que no ha tenido una adecuada instauración de la lactancia materna porque nació en campo o no ha tenido buen contacto de apego con la madre, pues irremediablemente vamos a evaluar unos factores de estabilización. Y esos factores de estabilización no son mandatorios en su totalidad, sino que si se presenta es cuando se debe corregir. Por ejemplo, si el niño presenta dificultad respiratoria, pues colocar oxígeno. Si encontramos que hay una glucometría con una glicemia menor de 50, pues hacemos corrección con destroza al 5% para mejorar esa parte de la glicemia. Si al contrario vemos que el niño no tiene un adecuado gasto urinario, o sea que no tiene una adecuada hidratación, podríamos iniciar líquidos como destroza al 5, lactato Ringer si tenemos, o solución salina para garantizar y cuantificar el gasto urinario. Pero también debemos pensar si debemos utilizar la fórmula F75, sea vía oral por tolerancia o por sonda nasogástrica. También podemos tener un niño que tenga hipotermia o que tenga alguna situación por un área plural dispersa, donde la temperatura ambiental sea un poco más fría, debemos siempre que cubrirlo.
mantener ropa que sea térmica o una lámpara térmica para mejorar su nivel de temperatura corporal. Recordemos que una persona, y más un bebé, si tiene hipotermia, va a gastar más energía para lograr su estabilización de temperatura, y si eso se demora, pues va a gastar más calorías, que está relacionado con el peso. Y entonces, si es un niño que tiene fiebre y encontramos una lesión en piel, el médico tomará la decisión de tomar antibiótico como lo es la dicloxacilina, la cefalexina. Pero si encuentra que es algo respiratorio o algo amigdalino o algún tipo de neumonía, puede iniciar amoxicilina. Pero si tenemos, por ejemplo, son síntomas urinarios, puede iniciar una cefalexina o un trimetoprim-sulfa. O si tenemos síntomas gastrointestinales, iniciar metronidazol o iniciar, por ejemplo, trimetoprim. Pero todo eso depende de la evaluación. Y podemos tener que irremediablemente la lactancia materna se debe mantener, así estemos en desnutrición moderada o nutrición severa, se debe mantener siempre, y si esta no es efectiva, utilizamos no solamente la lactancia materna, sino que iniciamos la fórmula F75 bajo la indicación de unas kilocalorías kilo día, junto con el servicio de nutrición para que nos digan cómo es el aporte adecuado que debe recibir este bebé. Y pues irremediablemente sabemos que hay lesiones como las escabiosis, las dermatitis, en las cuales si la piel, que es un control heumotérmico, y además de lo que es la hidratación, está alterada esa barrera, pues debemos protegerla. ¿Y cómo la protegemos? Por ejemplo, con baños diarios de pergamonato de potasio al 0,01%, para que esa piel logre mantener la barrera y no perdamos deshidratación o líquidos o peso en esa situación. Y los pañales, que bien sabemos cuando son pañales desechables, generan no solamente un peso sobre la parte pélvica, sino que también su contacto aumenta la temperatura y por lo tanto aumenta la, la transpiración, y también es un criterio para perder. Y pues irremediablemente debemos pensar, si vamos a alimentar a este niño solo con fórmula F75, recordar que él proporciona ya la vitamina A que él necesita, el zinc que él necesita y el cobre que él necesita. Pero en llegado caso debemos iniciar ácido fólico. Una recomendación que damos es 2,5 tabletas que serían 2,5 miligramos, dosis inicial, y después se deja solamente una dosis de 1 miligramo. Como somos unidades básicas de atención, pues usualmente no tenemos la capacidad de corregir la anemia, porque para corregir la anemia requeriríamos de glóbulos rojos empaquetados, y usualmente eso estarían en sitios de segundo o tercer nivel, como lo sería nuestro hospital de referencia, como lo es el Erasmus. Pues si llegáramos a encontrar un niño con una hemoglobina de 4 o de 6 en un área rural disperso, debe llegar a nuestro centro de atención primaria y ser remitido bajo el criterio de anemia grave, ya que la anemia grave sin dudarlo requiere un manejo intrahospitalario y de transfusión. Y miren algo muy importante, la furosemida es porque como él puede tener un guachorco y estar con un edema sectorizado, cuando se coloque esa gran cantidad de glóbulos rojos que van a aumentar la presión oncótica, puede hacer un cor anémico, un cor pulmonar, y por eso se debe colocar furosemida para eliminar el exceso de agua. Ya cuando hablamos de la transición, de la fase de transición, ahí no solamente determinamos que estamos usando F75, sino que empezamos nuevamente la lactancia materna y llegamos a un punto en el cual la lactancia materna debe aportar más del 50% de las kilocalorías que necesita para ser enviado a casa a futuro, solamente idealmente con lactancia materna, ya que la F75 debe estar solamente de manera hospitalaria. Y claro está, también tenemos que cumplir con otros requisitos si hablamos de 6 meses a 59. Es casi lo mismo que el anterior caso, porque todo niño con desnutrición tiene un manejo similar. Nuevamente, si presenta hipoxemia, colocar oxígeno, corregir los valores de glicemia con una glucometría, mejorar con la destroza o el aporte calórico que podamos darle, vigilar la función renal para que haya un adecuado de 1 ml kilo hora, o sea que si un niño tiene 10 kilos, pues debería orinar mínimo 10 cc por kilo para mantener una diuresis al día en promedio de unos 500 a 700 ml. También, pues irremediablemente, iniciamos con la tolerancia del suero por vía oral, debemos mirar si hay anemia grave. Nuevamente, la anemia grave es de solo manejo en tercer nivel, porque va a requerir transfusión de glóbulos rojos empaquetados, como lo dice acá, más o menos de 10 mililitros por kilo en un periodo de 3 horas. Entonces no podemos correr desde una unidad básica de colocar sangre, porque podríamos el riesgo de que nos haga un paro o que nos haga un cor anémico.
Y nuevamente hay que vestirlo, mantenerlo con una manta, si estamos haciendo mucho frío en ambiente térmico, colocarlo bajo una lámpara. Se deben iniciar los antibióticos según lo que se piense, desde orales, si el niño los tolera, o endovenosos en cada caso que sospechemos una sepsis, que ahí sería la hora de vida, que es la que colocamos con la ceftriaxona. Y entonces tenemos además que tener en cuenta algo. Si vamos a iniciar la fórmula de terapéutica lista para consumir, o como la conocemos PUMPLI, no se debe iniciar hierro, porque ella ya viene con esos valores agregados. Lo que se debería agregar es ácido fólico, ya que el ácido fólico sí no está agregado en nuestra fórmula terapéutica lista para consumir. Además, debemos tener en cuenta que irremediablemente la piel debe estar protegida, debemos hidratarla, si estamos teniendo una cirrosis, si estamos teniendo un apergamamiento o tenemos una pelagra, que sería una deficiencia de vitamina C, para estar pendientes. Y entonces, cuando hablamos del síndrome de realimentación, es importante entender que como el niño va a empezar a ganar peso paulatinamente, según la indicación que demos con la fórmula terapéutica lista para consumir, que es el PUMPI, que a mí me gusta mucho esta fórmula, 200 kilocalorías kilo día. Si un niño pesa 10 kilos y está con desnutrición aguda, 10 kilos por 200 da 2000 kilocalorías. Usualmente cada sobre tiene 500 kilocalorías. Entonces es un niño que requeriría 4 sobres al día. Pero a mayor peso con riesgo de nutrición va a requerir mayor aporte de fórmula terapéutica lista para consumir. Pero eso depende mucho de también mantener otros alimentos y la accesibilidad a la lactancia materna si es menor de 2 años, y de que el conjunto madre-hijo sientan que pueden recibir el tratamiento adecuado. Por eso ahora se habla que desde el momento que se hace el diagnóstico, a iniciar la prueba de alimentación, que sea positiva, y iniciar la forma terapéutica, no deberían pasar más de 24 horas, máximo 48. Pero si tenemos una adecuada prueba de tolerancia a la forma terapéutica, puede calcularse los sobres que necesite, se realiza el MIPRES y debe indicarse a la droguería de nuestra IPS o a la droguería de la EPS del paciente para que sea rápidamente accedido para que él le den sus medicamentos. Y entonces, aquí tenemos a grandes rasgos las conductas no solamente terapéuticas, médicas, sino también de intervención de todo el equipo. Entonces, nuevamente, un menor de 1 a 6 meses siempre posiblemente requiera tratamiento hospitalario, dado que la F75 solamente la damos en los servicios de hospitalización. Pero también hay que tener en cuenta que tiene unos criterios, que haya ganancia de peso, que sigamos con la lactancia materna sea efectiva en relación a la mamá, le hayamos dado pautas de alimentación a esta madre para que se alimente de la mejor manera. Y pues irremediablemente debemos hacer un control cada 3 a 5 días de la alta hospitalaria hasta que logremos estar en valores de -2 a -1 y ojalá pronto llevarlo a -1 más 1, que sería el rango de peso para la talla ideal. Y cuando hablamos de 6 a 59 meses, pues hablamos de lo mismo. Hablamos de la indicación de la fórmula lista para consumir, de que haya una prueba de alimentación positiva, que irremediablemente haya manejo de las infecciones, porque si un niño llega por amigdalitis, por bronquitis, por infección urinaria, y no nos centramos solamente en la infección, pues lo que va a pasar es que damos el antibiótico, sigue perdiendo peso y sigue cayendo en desnutrición. En cambio, si tratamos solamente la desnutrición, pero no le damos el antibiótico, la sed se sigue consumiendo, hay mayor fiebre, hay mayor gasto calórico, hay mayor frecuencia cardíaca, hay un mayor volumen sanguíneo circulante y también perdemos rápidamente peso. Entonces, debemos trabajar de la mano el tratamiento, tanto terapéutico infeccioso como el tratamiento de la fórmula terapéutica lista para consumir. Luego de que se hace la prueba positiva y que esta de apetito nos permite determinar que el niño tiene una seguridad alimentaria. ¿Qué es una seguridad alimentaria? Que nos garantiza a la mamá que puede darle el alimento, que entendió cómo dárselo, podemos verlo y se hace un seguimiento cada 7 días del momento de empezar el tratamiento para luego llegar a un control mensual si vemos que hay una adecuada formulación y aceptación y traslado de la fórmula hacia el sitio del paciente y que lo estamos dando de la mejor manera sin que haya intolerancia, sin que haya vómitos, sin que haya diarrea. Además, es importante entender que siempre debemos buscar que los micronutrientes, como es el ácido fólico,
es el que se adiciona a la fórmula terapéutica lista para consumir. No adicionamos ni hierro, no adicionamos ni vitamina A, no adicionamos ni vitamina C, porque ella ya tiene unos valores predeterminados de estos micronutrientes. Y entonces, si ya determinemos, además de desnutrición, una anemia severa o una anemia que requirió transfusión de glóbulos rojos empaquetados, dependiendo de lo que encontremos con un VHSM menor o volumen corpuscular medio inferior, el uso de hierro, de sulfato ferroso. Pero todo depende de la condición del paciente. Y si luego de esto tenemos que el paciente controlamos la infección con el antibiótico, lo desparasitamos, le dimos en caso tal de que zona endémica, le damos un antimalárico, o ya empezamos la fórmula terapéutica lista para consumir y estamos ganando peso, lo ideal es llevarlo que esté en -2 a -1, que caiga de desnutrición severa o desnutrición moderada a un riesgo de desnutrición. Y vamos a seguirle seguimiento sin que haya edema, con que esté estable, que esté comiendo, que cuando ya empiece a tener otro tipo de alimentos a su alcance, pueda cada vez mejorar en su antropometría y así lograr que el niño tenga un adecuado seguimiento cada mes, no solamente por su médico, por su nutricionista, sino por fonoaudiología, por enfermería, por psicología y por todo el equipo de trabajo. Entonces, técnicamente esto era lo que quería que ustedes conocieran para que, entendiendo cómo funciona todo lo que hemos visto en la charla, los valores antropométricos, las curvas que se realizan, sepamos que hay ocasiones donde el médico tratante debe tomar decisiones. Y lo digo porque puede que esté una auxiliar de enfermería en un área rural dispersa y encuentre un niño hipotérmico o un niño con escalofrío. Entonces, ella debe comunicarse rápidamente con el médico de la sede más cercana de la IPS para que él dé indicaciones. Abríguelo, tome una glucometría. Si la glucometría está baja, inicie de hidratación con destroza. Inicie de hidratación con Ringer a tal volumen. Que irremediablemente el niño tiene fiebre de 40 o que estamos muy lejanos para llegar al área cercana de atención, pues hay que iniciar el tratamiento antibiótico. O, al contrario, trasladarlo rápidamente para que el médico estabilice y se siga en el siguiente eslabón de la cadena, que sería un primer nivel, un segundo nivel o un tercer nivel. Irremediablemente podemos tener un niño de 3, 4 años que esté en desnutrición aguda, moderada y que no tenga una adecuada tolerancia a la fórmula terapéutica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo a la institución porque ese niño hay que dejar hospitalizado. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué hacemos con hospitales tan grandes en esta situación de pandemia recibiendo niños con desnutrición? Pues tenemos que crear en nuestras unidades básicas sitios donde aquellos niños que no han tenido adecuadamente tolerancia puedan acudir para lograr una estabilización. Y si ya han llegado casos no logran adecuada estabilización de su fórmula terapéutica para consumir, o encontramos que hay una sepsis o que hay una interacción grave, debe ser remitido a un tercer nivel. Siempre los conceptos médicos pueden ser variables que no se presenten al principio o al final. Puede que un niño con desnutrición aguda no tenga ninguna lesión en piel, ningún foco en garganta, ningún foco en la parte abdominal, pero pues irremediablemente pueda tolerar la vía oral. Puede que se tome la decisión de no hospitalizar y se mande para la casa. Pero ojo con esto, todo menor de 6 meses con diagnóstico de nutrición debe quedar hospitalizado. Pero lo más importante es que niños que estén en seguimiento por alguna enfermedad, acidosis tubular renal, desnutrición global del desarrollo, talla baja, estemos hablando de niños prematuros, pretérminos extremos, que estemos hablando de postoperatorios de hipertrofia de píloro o de alguna situación gastrointestinal, un megacolon, cardiomegalias, alteraciones neurológicas, ese tipo de población, siempre que acuda al médico, debe decir lo siguiente: paciente que no aplica las guías del ministerio, dado que por patología de base no lo hace candidato a pensar en desnutrición aguda. Punto. Así el paciente tenga peso para la talla menos de 2 desviaciones estándar, si hay un informe médico que soporta lo que está teniendo el paciente, no debería catalogarse como desnutrición. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Que todos tengan un buen día. Espero que esta parte de la charla del concepto médico haya quedado muy claro y estamos pendientes. Chao.